Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia del pastor Boris Gutiérrez en su segmento Construyendo Hogares Sólidos, así que le damos la bienvenida. Boris, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge. Estamos ya casi concluyendo el año. La vida pasa, no quiero decir volando, porque creo que cuando encontramos el propósito con Dios, la vida pasa con sentido y con propósito, obviamente. Y solo lo encontramos en Cristo Jesús. Él nos redimió de la muerte, de la maldición, del pecado, y nos dio identidad, propósito y destino. Inspiro a que los que nos están viendo en este momento, pues mediten en eso, que es muy, muy clave, porque esa es la razón del ser de, de nosotros, los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Ahora entendemos que tenemos un destino, un propósito y que Dios nos ha dado identidad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la vida cristiana. ¿Qué significa la vida cristiana? Hemos estado hablando sobre eso un poco. Vamos a ahondar un poquito más hoy día. Entonces, vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tiempo que nos regalas, que nos brindas. Oramos que en tu gracia y misericordia tú alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que sepamos cuáles son las riquezas a las cuales tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Jesús. Danos sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Muy bien. Estábamos hablando de la reforma, ¿se acuerdan? Las 5 solas, solo la palabra, solo la fe, solo Jesús, solo la gracia y todo para la gloria de Dios. Son las 5 solas que en un tiempo de oscurantismo impresionante, Dios alumbra el entendimiento de las personas y se llega a esa conclusión que hasta el día de hoy se sostiene. Cualquiera que sea cristiano, que haya nacido de nuevo, tendrá que estar de acuerdo con esas declaraciones. Entonces, en base a esas referencias que nos trajo la Reforma, que ciertamente decíamos que la Reforma fue un antes y un después en la historia de la humanidad, lo quieran o no quieran reconocer los ateos o aquellas personas que no promulgan la fe, pues es algo histórico. Realmente la Reforma marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Y ahora, pues, a través de las redes, de los medios de comunicación, pues el Evangelio se ha extendido por toda la faz de la tierra. Sin querer decir que con eso ya no hay más trabajo que hacer. Por supuesto, hay mucho trabajo todavía que hacer, porque el Evangelio tiene que ser predicado en toda la faz de la tierra y entonces será el fin. Y ahí la palabra la palabra original es etnos. Por tanto, y predicar a todas las etnias. Entonces, hay muchas etnias aún en el mundo entero que nunca han escuchado de Jesucristo y que obviamente no tienen internet ni nada. Es nuestra obligación llevarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, entonces será el fin. Muy bien, ¿qué es la vida cristiana? Pues quiero enfáticamente, solemnemente, decir que la vida cristiana no se trata de ti, se trata de Jesucristo. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, 20 al 21, dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que el cristianismo no se trata de ti, se trata de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor.
nuestro Salvador. No se trata de tu gloria, se trata de la gloria de Dios. El cristianismo no se trata de ti, se trata de Jesús. Vamos a leer en Jeremías 9, el libro de Jeremías, capítulo 9. Los que me están siguiendo, nos vamos a Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en eso el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, no te alabes en tu sabiduría ni en tu valentía. Alábate si es que realmente quieres alabarte en conocer a Dios y en entender que Él hace juicio y misericordia sobre la tierra. Dios quiere que lo conozcamos. El Evangelio no se trata de ti, se trata de Jesús. No se trata de tu gloria, se trata de la gloria de Dios. Vamos a ir al libro de Corintios, capítulo 1, versículo 31. Corintios, vamos al libro de Corintios, capítulo 1, versículo 31. Dice así la palabra de Dios: para que como está escrito, el que sea, para que como está escrito, el que sea gloria, gloríese, el que desea gloria, gloríese en el Señor. Porque la gloria es de Dios, no es nuestra. La gloria es de Dios y para Dios. Para eso fuimos creados, para darle la gloria a nuestro Padre. Esas son una de las 5 solas. ¿Sí? Una de las 5 solas dice, y solo a Dios sea la gloria. No se trata, amados, de tus méritos y de tus recursos. Se trata de la gracia y la provisión de Dios para tu vida. De eso se trata. No se trata de tus propios méritos. No se trata de tus propios recursos, de tus habilidades. Se trata de la gracia y la provisión de Dios para tu vida. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. A ver qué nos dice la palabra. Aquí está. Juan, capítulo, ¿dónde estoy? Ya, Juan, capítulo 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la gracia, no se trata de tus dones, de tus habilidades, de lo habiloso que eres, de lo ingenioso que eres, de tus grandes cualidades, de tus grandes títulos. No se trata de eso, se trata de la pura gracia de Dios que ha sido derramada a través de Jesucristo para con nuestras vidas. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 2, 1 y 2. Romanos, capítulo 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Interesante, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Entonces, cristianismo no se trata de ti, no se trata de tu gloria, no se trata de tu sabiduría, habilidades, dones y talentos, de tus méritos, se trata sencillamente de la gracia de Dios. No se trata de tu sabiduría, porque la palabra de Dios dice que debemos pedir sabiduría e inteligencia espiritual. Nuestra sabiduría no basta. Isaías 55, vamos a ir al libro de Isaías, vamos a leer este hermoso pasaje. Isaías 55, 8 al 11 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. Eso dice Isaías 55, 8 al 11. No se trata de nuestra sabiduría, se trata de la sabiduría de Dios. Hay algunos pasajes en la Biblia donde Dios pregunta al hombre: ¿y dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo el círculo de la tierra? ¿Acaso tú me diste consejo de cómo poner límites al mar? Pues no, Dios es Dios, Él es el creador y Él fue el que hizo las cosas de tal manera maravillosa que lo único que nos resta a nosotros es darle la gloria a Él, alabarlo por su grandeza, su bondad y su misericordia. No se trata la vida cristiana de tu voluntad, se trata de la voluntad de Dios para tu vida. Tristemente, si no entendemos esto, cristianismo se va aguando, se va adulterando. Eso. Vamos a leer Mateo 26, 39. Vamos a ir al libro de Mateo 26, versículo 39. Vamos a ver qué dice este pasaje. Dice así. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y dijo, dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se está refiriendo a Jesús en el momento de enfrentar su muerte. Le está diciendo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que está diciendo. Que no se trata, amado, de tu voluntad, sino que se trata de la voluntad de Dios en nuestra vida. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Vamos a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se trata de tu voluntad, se trata de la voluntad de Dios en nuestras vidas. No se vive a través de tus fuerzas. La vida cristiana no se vive a través de tus fuerzas. La vida cristiana se vive a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Sí? Te invito a que leas Romanos capítulo 7, todo el capítulo y luego el capítulo 8. Pero como es largo no lo vamos a leer hoy, pero te invito que en tu casa, cuando estés a solas, leas el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a ir a Efesios, el capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no se trata de tus fuerzas, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu, dice la palabra. No se trata de ti, no se trata de tus habilidades, no se trata de tu fuerza, se trata de la vida de Cristo en ti, del Espíritu Santo en ti. Tampoco se vive en nuestros términos. La vida cristiana no puedes vivirla en los términos tuyos. Se vive en los términos de Dios. ¿Sí? No puede existir una vida cristiana bajo tus términos. Un pasaje que me da recuerdo esto es cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda a Dios y Caín presentó su ofrenda de verduras porque él era agricultor. Pero la palabra de Dios nos muestra que sin remisión de sangre, sin derramamiento de sangre, perdón, no hay remisión de pecados. Abel sabía que había que matar un cordero, en cambio Caín lo hizo a su manera. No hay en tus términos, tú no puedes adorar a Dios en tus términos, a tu manera, como tú crees que es. Y luego pretender decir que el flaco te va a entender. No, ahí sí estás totalmente equivocado. O vives la vida cristiana bajo sus términos o sencillamente estás en el lugar equivocado. Escuchen bien lo que voy a decir. La vida cristiana no se trata de servicio primero, no se trata primero de la espiritualidad. Primero es ser para hacer. No es hacer para hacer, sino es ser para poder hacer. O sea, eso es para algunos es una locura, porque lo primero que queremos nosotros cuando venimos al cristianismo es, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? La palabra de Dios nos muestra, pues, siéntate primero. Escucha, aprende y luego vas a hacer. Pero primero aprende a sentarte, primero aprende a descansar de tus obras. Primero aprende a descansar de tu ímpetu. ¿Sí? Tenemos muchas historias en la Biblia que los hombres pretendieron hacer en sus fuerzas, en sus términos, primero haciendo las cosas. Y Dios le decía, no, muchacho, no es así. Me va a tocar llevarte al desierto, acordémonos de Moisés, 40 años, para que aprendiera que no es a su manera, ni es en sus fuerzas, ni es en sus términos, ni es primero sirviendo, sino primero tiene que entender que primero es ser para luego servir. Y nos acordamos de otros personajes más en la Biblia que primero querían hacer, pero luego le decía a Dios, no, primero tienes que ser antes de hacer. No se trata de complacerte a ti mismo, se trata de agradar a Dios. O sea, a veces creemos que el pastor es para mí, la iglesia es para mí, Jesucristo es para mí, Dios es para mí, los hermanos son para mí, todo el mundo es para mí. No, no, amados. Tú eres para Dios, tú eres para la iglesia, tú eres para los hermanos, tú eres para servir al mundo. Tú eres un servidor delante de Dios. O sea, que la vida cristiana no se trata de complacerte a ti mismo, de agradarte a ti mismo. Si realmente quieres gozar de la alegría, del gozo, del agrado, de sentirte satisfecho, pues empieza a servir y a hacer la voluntad de Dios en sus términos, no en tu voluntad, no en tu sabiduría, no en tus méritos y recursos. Y entiendas que el cristianismo no se trata de ti, sino que se trata de Jesús. Haciendo eso vas a poder tener una paz en tu corazón y un gozo inefable para poder entender lo que significa tener gozo en el corazón. No se trata de caminar por la vista o por los sentimientos. Se trata de caminar por fe en la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:7. Este pasaje es muy conocido por todos los cristianos. De todas maneras, lo vamos a leer. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos caminar por fe, no puedes estancarte en lo viejo, no puedes estancarte en lo pasado, no,
No traigáis a la memoria las cosas pasadas ni las cosas antiguas. He aquí yo haré cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Eso dice en Isaías. No te estanques, avanza. No te estanques, avanza. Hay otra clave en la vida cristiana y es que primero es el horizontal y luego lo vertical. Nunca es lo vertical primero y luego lo horizontal. Horizontal apunta al cielo y vertical apunta a nuestras relaciones. Eh, el, el vertical siempre es primero, la clave. Salmo 127.1, vamos a leer, vamos a ir al Salmo 127.1. Ya estoy aquí en el Salmo 127, capítulo 1. Hoy hemos usado bastante las escrituras para reforzar lo que estamos diciendo. A ver, aquí está, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si Dios no es primero, pues en vano hacemos mucho trabajo. No tiene sentido. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Gálatas. Muy interesante este pasaje en el libro de Gálatas. Muy interesante. Lo vamos a leer con calma para que nos escuchen aquellas personas que están con nosotros conectados. Gálatas capítulo 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Wow. Primero es que lo vertical y luego lo horizontal. Muy bien. Busca primero el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. ¿Sí? Si puedes haber resucitado con Cristo Jesús, busca las cosas de arriba, no las de la tierra. Primero lo vertical, luego lo horizontal. Si primero buscas lo horizontal, probablemente nunca encuentres lo vertical. Bien, el sufrimiento en esta vida, queridos hermanos, es parte de la vida, el sufrimiento. Y esto trae gloria a nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estoy diciendo que busques sufrir, pero también te estoy queriendo decir que no evites el dolor. O sea, no puedes evitarlo. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida. Nosotros como cristianos queremos eludir, queremos evadir el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestro existir y es parte de la vida cristiana. Espero que lo entendamos bien. Muy bien. Aparte de una correcta relación vertical con el Señor, el hombre es miserable y la vida no tiene sentido. O sea que si el hombre solo se dedica a cultivar relaciones horizontales, nuestra vida va a ser un caos, porque necesitamos de lo vertical, de la relación de arriba a abajo, de nuestro rendirnos hacia Dios, de entender que Él es primero. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia y estas cosas serán añadidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Sí? Esa es la idea. Y luego es lo horizontal. Debemos mantener nuestra mirada en los ojos, con nuestros ojos puestos en el Señor y su fidelidad, no en las personas, amados. Las personas nos fallan. Las personas nos traicionan, las personas nos mienten, las personas nos engañan. No ponga su mirada en las personas. No estoy queriendo decir, por favor, la famosa palabra que dice, no me mires a mí, mira a Jesús. No, pues la gente te va a mirar a ti.
Pero tienes que entender que si tú no estás en una relación vertical como una prioridad en tu vida, pues probablemente lo horizontal va a fallar. Y en ese caso, pues, con toda seguridad vas a fallar. Vas a fallar las personas. Pero Dios jamás falla. Dios, su fidelidad nunca. Esa es la idea de qué es la vida cristiana. Creo que hemos dicho, creo que el título debiéramos cambiarlo. ¿Qué no es la vida cristiana? La vida cristiana no se trata de nosotros. Yo creo que necesitamos salir de ese humanismo horrible que nos está matando. Que creemos que el domingo vamos a la iglesia y las alabanzas son para nosotros. La prédica es para nosotros. Los hermanos son para nosotros. Las canciones son para nosotros. El ambiente es para nosotros. Todo es para nosotros. Entonces, en un cristianismo tan humanista, pues cuando no te dan lo que tú quieres, pues sencillamente te enojas, te desanimas, te desinflas y empiezas a apartarte de Dios. ¿Sí? Pero cuando entiendes que no se trata de ti, sino que se trata de Jesús, cuando entiendes que la gloria no es para ti, sino que la gloria es para Dios, cuando entiendes que no es tu voluntad, sino que es la voluntad de Dios, cuando entiendes que no es para tu gloria, sino que es para la gloria, cuando entiendes que no es en tus fuerzas, sino que es en su fuerza, cuando entiendes que no es en tus habilidades, sino en su gracia, cuando entiendes que no se trata de complacerte a ti mismo, sino de rendir tu vida a Dios, cuando entiendes que no es por caminar por vista ni por emociones, sino por fe y en obediencia, cuando entiendas todos estos conceptos que hemos hablado, cuando entiendes que el sufrimiento es parte de la vida, entonces podrás vivir una vida cristiana plena y podrás sonreír y darle gracias a Dios que te ha librado de la ley del pecado y de la muerte y te ha librado de una vida sin propósito. ¿Sí? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó por nuestro nombre y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Pues toda nuestra gratitud y obediencia le debemos a Él. Somos lo que somos solo por su gracia. En Juan capítulo 15 dice, y vosotros no podéis hacer nada sin Cristo Jesús. Nada podéis hacer. Y eso es verdad. Porque el pámpano en sí mismo no tiene vida. Por esa razón Dios nos puso en la vid que es Jesucristo. Y cuando Dios nos puso en la vid que es Jesucristo, la misma vida de Jesús empieza a fluir en nosotros. Y eso es lo que nos da valor, nos da sentido, nos da propósito y nos da identidad. Amados hermanos, muchas gracias por su tiempo en esta tarde. Espero haberles inspirado a vivir una vida cristiana saludable y que pongan toda su confianza en nuestro Señor Jesucristo. Reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares. Dios bendiga y Dios salve nuestro país.